Bien, pues vamos a comenzar con este pequeño análisis que le vamos a hacer a esta no tan llamada obra, porque es sí a bien, sí es una pequeña obra que hemos hecho, pero no la hemos explotado. Todo lo que quisiéramos explotarle era simplemente para hacer algunas pruebas muy interesantes que nos van a ayudar a generar próximas obras con un poquito más de claridad en la intención y con un, digamos, dominio de las herramientas un poquito más mesurado que el que manejamos en esta obra, que viene a ser una prueba muy interesante. Y hablando del formato, es papel Canson de 147 gramos, 53.3 centímetros por 26.4 centímetros en la parte interior, teniendo en la parte exterior ahí un margen como de 2.5 milímetros, 2.4 milímetros aproximadamente, porque como se hizo con cinta masking, entonces no es tan exacto. Ese fue uno de los elementos que estuvimos probando, la cinta como generador de margen. Y en esta parte puedes ver que hay MDF de 3 milímetros en una medida de 60 por 40 centímetros. El papel ha sido pegado sobre la tabla MDF, esto para tratar de evitar que se hagan dobleces en el papel, puesto que se usó material con líquido en la obra. Y también se cuidó el montaje, ya que cuando montas papel sobre una tabla MDF así de delgada, a veces tiende a doblarse. En este caso sí provocó un doblez, pero ya estamos tratando de encontrar tablas más gruesas para evitar esos dobleces en la tabla. No son la gran cosa los dobleces, pero a manera de buscar un poco más de exactitud, pues eso es lo que nos toca hacer ahora. El motivo de esta obra, generar una portada para un cómic que estamos realizando en nuestro tiempo de libre albedrío. Bien, y también pues se nos hace interesante poder colgarla en la pared a manera de tener ahí una obra decorativa en nuestra oficina. La técnica es mixta. El bosquejo se llevó a cabo con grafito HB. Se realizó primero el rostro y después los cabellos, las manos, etcétera, y luego ya se prosiguió con las figuras que están a los lados, y eso fue todo lo que se hizo en bosquejo. No tan definido, simplemente un poquito de marcar dónde estarían los elementos correspondientes para evitar por ahí algunas cuestiones de deformidades. Y después de eso se pasó al grafito acuarelable, el cual es una herramienta muy interesante, que en este caso, al usarlo con unos pinceles muy groseros, diría yo, unos pinceles que son más bien para pintar letras en pared, estos pinceles muy duros, pero muy interesantes porque nos generan por aquí estas texturas muy interesantes, estas líneas caprichosas que vienen y van, que se pueden ver por ahí. En esta parte del cabello podemos observar esas líneas, esas formas que te comento, que son muy interesantes, que se forman con esos pinceles tan groseros pero efectivos. Puedes ver aquí estas manchas interesantes. Es como cuando se hace una buena obra que a la cercanía pues no parece lo que es, pero de lejos ya toma una forma muy interesante y nos da a entender lo que queremos decir con las pinceladas. Bien, se usó también el carboncillo porque en los personajes secundarios se requería por ahí dar una sensación no tan definida del personaje, sino más bien tratándolos más bien como si fueran una especie de maniquís que están presentes. Entonces insistimos en el uso del carboncillo en casi todo el personaje, pero le dimos por ahí algunos toquecitos con grafito y también unos toquecitos con acrílico para reforzar las sombras y darle un poco más de carácter y profundidad, porque si dejábamos el carboncillo así tal cual, quedaban algunas zonas en las que había una especie de granulado blanquecino dado por el papel, ya que el carboncillo no penetraba completamente sobre el papel y nos dejaba ese granito blanco por ahí, y lo cubrimos con una pequeña ligera capa de acrílico simplemente para sellar esos blanquecinos y darle más contraste, por ejemplo aquí en estas partes,
al rostro, que como te comentaba se manejan de manera que parezcan más como tipo maniquí, unos personajes que ahí están, pero que no generan más detalle que el personaje principal. También se usó por ahí, en algunos detallitos por ahí, carboncillo acuarelable. Es muy interesante el carboncillo acuarelable, pero se usó muy poco en algunos puntos cuando aún estábamos en bosquejo y tratando de jugar con el grafito acuarelable, pues también se usó el carboncillo acuarelable, pero por alguna razón no lo usamos mucho. Pero es una herramienta igual de interesante como el grafito acuarelable. Así bien, esta obra fue hecha para poder aprovechar y experimentar con las herramientas que ahora contamos y que nos pueden ayudar a generar estas obras más y más interesantes. Bien. En nuestra obra podemos ver al centro a nuestro personaje principal, que es en este caso una mujer, la cual tiene algunas características como aquí representada la luna, que si bien sabemos es el símbolo por excelencia del lado femenino. Contamos con estas manos a manera de rezo, un lado religioso, algo que representa mucho de lo que hay dentro de la historia contada a manera de cómic. Un uso de lentes, también es un detalle ahí no tan al azar. Un cabello un poco interesante porque por aquí está muy alborotado, por acá un poquito más peinado, ¿verdad? Con un corte muy interesante en el fleco. Pero bien, entonces aquí tenemos una representación que quisimos darle un énfasis a la soltura, a esa soltura de mente, a esa especie de inestabilidad con estas líneas caprichosas que nos dio el pincel grosero. Aquí podemos ver cómo no es un cabello bien formado, bien estilizado, sino que es más bien un cabello que como te comentaba, una de las cosas maravillosas que se hacen con el arte, o pictórico en este caso, con el arte, es que es una cosa muy interesante, que es generar formas que en su conjunto te hacen el elemento que estás buscando, en este caso el cabello, porque si lo vemos de muy cerca, pues no es un cabello, sino simplemente son pinceladas y desparpajo emocional, pero a lo lejos ya puedes notar que se conjuga un cabello. Y aquí también puedes ver que de cerca esos pinceles que son duros pues nos dan esas formas muy interesantes. En esta parte pues los moñitos del ropaje acá muy nada liberal, un poco más recatado. Estas sombras que aquí se quiso trabajar un alto contraste con el rostro, en la parte de arriba con el cabello y el fleco, y en la parte de abajo aquí con la barbilla y esta parte. Se quiso trabajar ese contraste y se resolvió primero se usó el carboncillo como te comenté, porque era una zona que iba a ir casi que totalmente negra, pero después se resolvió con el aerógrafo usando acrílico para tapar esos poros del papel que no se cubrían con el carboncillo. Siguiendo con el aura mística religiosa, aquí se trabajó de alguna manera ese tramado con un pincel grueso y duro, un pincel grosero. Se hicieron estos tramados para generar esa aura más virginal en el personaje. Se resolvió el tema de los moñitos aquí usando un poco de carboncillo, un poco de grafito y una pizca de acrílico ejecutado con el aerógrafo. Y en nuestros personajes secundarios, como te comentaba, la idea era conseguir unas especies de maniquís que si bien representan la figura del padre y la madre, pero no nos dan mucho más detalle, sino simplemente por ahí un poco esbozado, no tan definido. Vemos los elementos, sombreros y muy tapados y bien. Entonces, esta parte se resolvió en su mayoría, como te comentaba, con carboncillo y el aerógrafo. Pero bien, la parte interesante es que en el lado izquierdo, donde se encuentra el padre, se manejaron estas formas que nos dan, por ejemplo, aquí arriba podemos encontrar algunas formas, detalles que nos hacen ver una especie de toxicidad, como ahora le llaman,
un personaje con algunas cuestiones, ves, con estas líneas rectas y luego estas manchas como de agua sucia, algo que no es muy sano. Y todas estas manchas, por ejemplo, generan un aura tóxica, que era lo que se pretendía desarrollar en la parte superior que envuelve al padre. La idea era no tener estas líneas tan marcadas como tan definidas, porque si no iba a ser un poco de ruido, un poco de contraste muy fuerte, y queríamos algo así de fondo nada más. Entonces se usó el aerógrafo con unas plantillas un poquito separadas de nuestro papel y se ejecutaron las líneas, y aquí hay detallitos un poco más definidos que también son. Y aquí también hay unas formas un poco más definidas que también fueron hechas con el aerógrafo, tratando siempre de no definirlas completamente. Lo que sí quisimos, lo que sí nos encantó en la definición aquí fue estas partes donde podemos ver esas líneas que te dan la sensación de algo sucio, algo, un agua sucia, un líquido no muy agradable. En las orillas puedes ver el tramado también. Por aquí puedes ver una plantilla muy interesante. Aquí justamente una plantilla muy interesante, la cual también por acá se ve reflejada en el fondo del personaje. Todo esto para generar esas sensaciones, unas ideas tóxicas pero bien plantadas que no pueden cambiar en una persona así como así. Y en la parte de la madre se manejó con una plantilla, una especie de tramado como de escamas de serpiente o algo así, con acrílico y el aerógrafo. Un cabello un poco más controlado en la parte de arriba, pero en la parte de abajo es como una sábana que cubre. Los ojos totalmente irreconocibles. Y aquí, en esta parte tan interesante, se manejó de nuevo con plantillas un tramado que se realizó también con aerógrafo. Un tramado no es igual que el del padre, es un tramado más bien una barrera emocional diferente a la del padre, pero hay algo ahí que no es para nada agradable dentro de esa mente maternal. Y como detalle, aquí en la parte de la mente de la madre se añadieron algunos rostros con grafito, tratando de disimularlos y de encontrarlos dentro de las caprichosas formas y sombras que nos dio el aerógrafo y el carboncillo. Y entonces ahí fue donde encontramos esos rostros y los revelamos con el lápiz o grafito. Aquí hay un rostro un poco más porcino por aquí, o más anfibio, no lo sé, pero eso es lo que se buscaba, darle esa aura de enfermedad mental a nuestro personaje secundario, que en este caso de la parte derecha de la obra viene a estar la madre. Y viene el resultado de ambos. El resultado de ambos, pues es ella, nuestro personaje principal, resultado de padre y madre, uno con una toxicidad muy firme y la madre con unas ideas un poco dadas a la locura. Y podemos ver a nuestro personaje principal con una aura más virginal, religiosa, pero aún así tiene un rostro que no es muy agradable que digamos, tiene unas pinceladas por acá que nos evocan un poco de soltura emocional y unos lentes que luego vamos a ver dentro de la historia qué papel vienen a jugar dentro de la obra. Pero bien, se tomó la decisión de trabajar este asunto con estas herramientas sin caer en el color, porque el blanco y negro, o en este caso escala de grises, ayuda mucho al dramatismo. Y pues para reforzar el dramatismo en nuestra obra, pues qué mejor que el uso del alto contraste, como bien te decía, en la parte de la barbilla y aquí arriba. Y también se trató de manejar esas miradas un poco a nuestro personaje, y también aquí, por aquí con unas líneas señalando muy bien la mirada. Del otro lado la mirada baja, una mirada más perdida,
y de este lado la mirada un poco más enfocada. Y bien, con esto concluimos nuestro pequeño análisis de nuestra obra, que más que una obra como tal fue una prueba de herramientas y de método para generar por ahí algunas ya obras más definitivas, obras más interesantes, más desarrolladas, pero a veces nos da un poco de cosa compartir las pruebas, lo que vienen a ser las pruebas previas a las obras, pero se me hace muy interesante porque aquí se aprendió mucho. Se aprendió mucho en la humedad con la que se trabajan algunas herramientas. Se aprendió a tomar en cuenta mucho el secado, el tiempo de secado. Se aprendió mucho en el montaje del papel sobre la tabla MDF, lo cual es una cosa muy maravillosa. Nunca lo había probado hasta hace no mucho. Se aprendió en el manejo de el papel sobre la tabla MDF, porque al momento de pegarlo hay que tener mucho cuidado para que no se genere doblez en la tabla y esos detalles. Y ya montado es muy agradable poder trabajar sobre el papel porque no te va a representar ningún doblez con la humedad, pero tampoco hay que humedecerlo de más. Entonces, esta prueba generó muy buen resultado a nuestro aprendizaje. Y el manejo del grafito acuarelable es una maravilla. Es muy interesante, muy interesante para obras en escala de grises o de alto contraste, obras que requieren trazos caprichosos para darle énfasis a algunas emociones o algunos conceptos. Bien, sin más por el momento, nos despedimos. Estás en Efigie, Estudio Creativo. Cuídate mucho. Hasta siempre. Fin.